Muy buenos días, tardes y noches. Nos encontramos una vez más en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz Incómoda, donde la verdad no tiene miedo de aparecer, donde no importa a quién le incomode, no importa a quién le moleste y no importa cuántos datos duros tengamos que mencionar, estamos dispuestos a alzar la voz en nombre de México, de las y los mexicanos que se interesan por su patria, que se interesan por difundir la información. Y hoy, que la información parece en la política ser un valle de sombras, después de la nueva reforma a transparencia, en donde el INAI desapareció hace ya más de un año, en donde los medios de trazabilidad y de fiscalización sobre los gastos y control de los mismos referentes al presupuesto del erario público son cada vez más difusos. Es importante que nosotros, como ciudadanos interesados en el desarrollo integral de México, sigamos preguntando, cuestionando y nos detengamos unos segundos y minutos al día a decir qué está sucediendo con México y cómo podemos inmiscuirnos y cómo podemos aportar. Porque como decía en el libro Working de la propuesta, es necesario que no solamente critiquemos, sino que aportemos, que creemos, y a eso nos centraremos el día de hoy. Y me parece muy curioso, muy interesante, leer las noticias y encontrarme con que el día de ayer, el día 23 de marzo de 2026, es decir, hace nada, en un tema sumamente reciente, nos encontramos con un derrame en Dos Bocas. Crisis, negligencia y problemas con nuestro petróleo mexicano, nuestra empresa paraestatal Pemex. Un operativo mínimo y tardío que evidencia incompetencia estructural. El día de hoy nos encontramos con que nuestro querido Golfo de México está siendo contaminado, porque aparentemente uno de los proyectos insignia del Movimiento de Regeneración Nacional del sexenio pasado, hoy tiene problemas. Hoy se está rompiendo y cayendo a pedazos. Está permeando por incompetencia, por negligencia, por actos posiblemente de corrupción, ya que la mayoría de contratos para construir estas grandes obras fueron por adjudicación directa. Es decir, no al más capaz, no al de mejores precios y no al de mejor calidad, sino al amigo, al compadre, a los amiguismos que en México, ya saben, son tan comunes. El día de hoy nos encontramos con que Profepa, con que Semarnat, con que la Secretaría de Marina tiene, en alianza con autoridades de Tabasco, un problema bastante grande. Justificar una propaganda que están intentando hacer con más ímpetu sobre que están manejando la crisis natural y estructural que tuvo la refinería Dos Bocas. Tuvieron un problema, pero no están manejando el problema. La urgencia no es resolverlo, la urgencia es contener el daño político. Porque las autoridades salen a decir que ya están trabajando, que ya están intentando contener estos residuos de petróleo y sustancias nocivas para el medio ambiente que lamentablemente ya están allá afuera. 240 kilogramos de hidrocarburo ya fueron recolectados. Es lo que dicen los titulares pagados por el oficialismo. Pero por el otro lado nos encontramos con toneladas que siguen fuera de control y que permanecen aniquilando a nuestro medio ambiente. ¿Pero qué? ¿Un accidente es forzosamente responsabilidad del gobierno y por eso hay que criticarlos? Pues no. No es solamente el tema de que sea un accidente. El tema es que este accidente es resultado y consecuencia directa o indirecta, si lo quieren ver, pero consecuencia, a fin de cuentas, de negligencia, de amiguismos, de adjudicaciones directas, de contratos obscuros, en donde no se establecía la responsabilidad para el Estado y para las empresas que construyeron estos magnoeventos, estos magnoobras que presentaban en el gobierno, que siguen presentando en el oficialismo como si fueran el gran triunfo de México. Pero no, señoras y no señores, las y los mexicanos, no podemos quedarnos de brazos cruzados a ver cómo se destruye el medio ambiente. Si volteamos a ver a Greenpeace, nos encontramos con una alerta. Un derrame que ya se ha extendido por 630 kilómetros del Golfo de México. Esas son las cifras que dicen las asociaciones civiles que se están interesando porque entienden la urgencia y la necesidad de contener este problema. Lo que demuestra que esta situación no está controlada.
Los daños al ecosistema ya fueron generados y lamentablemente muchos de ellos serán irreversibles o reversibles en cuestión de décadas, de siglos, para recuperar el medio ambiente que ya teníamos. Pemex y la Cuarta Transformación han intentado disfrazar la gravedad con eufemismos como lo tenemos todo controlado, son cosas que pasan, la situación va a mejorar, pero no tenemos hechos ni medios de prueba que corroboren lo que nos están diciendo. No tenemos un solo elemento probatorio que avale y certifique las manifestaciones que el Estado está realizando, que el oficialismo está realizando. Por lo que como mexicanos estamos en la obligación moral, ética y patriótica de alzar la voz y de decir: tú que tienes a Pemex descontrolado, tú que no hiciste bien tus obras, tú que estás matando a nuestros océanos, a nuestros suelos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Eso es lo que nos deberíamos estar preguntando todos. El Universal es claro: un nuevo derrame, porque no es el primero y posiblemente, desgraciadamente, no será el último. La incompetencia y la negligencia están costando muy caro. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sale a deslindar a Pemex de responsabilidad, una actitud que para muchos periódicos llega a ser cínica. El Milenio anuncia que hay cinismo en el oficialismo y nos menciona que la protección política de la presidenta deslinda a Pemex de cualquier responsabilidad por el nuevo derrame que acaba de suceder y culpa a navíos privados que estaban cerca por maniobras de mala estrategia que, según ellos, fue lo que puso en riesgo los operativos y generó que las instituciones y sus aliados se tuvieran que movilizar para arreglar lo que sucedió. Este caso demuestra que al Estado no le interesa salir y explicarnos: sí, tuvimos un error, pero lo vamos a resolver así. No, al Estado lo que le interesa es decir: tuvimos un error, pero no fue un error tan grande, o no fue del todo nuestra culpa. El error realmente es de él. Y echar culpas. Un gobierno que tira culpas a diestra y siniestra, pero no toma responsabilidades, pero no establece que tuvo un problema y que tiene las opciones para resolverlo. Tal vez porque no las tiene. No saben lo que están haciendo, no saben cómo contener los errores. Y así lo dijo ya el Universal, así lo dijo Milenio. Es un tema que sigue creciendo, que sigue avanzando. Y es responsabilidad como mexicanos el hecho de exigir que se mejore, que se avance, que hayan responsables. Yo quiero saber qué sucederá después. ¿Qué sucederá cuando ya se hayan acabado estos temas de situaciones, lo urgente, ¿no? Las situaciones medioambientales? Cuando ya se haya controlado y se haya limpiado el océano, por lo menos en su mayoría, por lo menos en lo que se puede arreglar, en lo que se puede limpiar. ¿Qué sucederá después? ¿Cuántos ministerios públicos recibirán vista sobre lo que están sucediendo? ¿Cuántos oficiales de policía van a comenzar actos de investigación sobre por qué falló, quién fue el responsable? ¿O solamente vamos a decir fue causa de fuerza mayor? ¿Fue un caso fortuito que desgraciadamente salió mal para México y para el medio ambiente? Esa va a ser la respuesta. Perdón, pero tengo la garganta seca. Esa no puede ser la respuesta para los problemas climatológicos, ambientales, de contaminación que el mismo Estado está ocasionando. Estamos en la obligación patriótica de voltear a ver a México y decir: no podemos quedarnos solo con esto, no podemos rendirnos, no podemos quedarnos callados. Y aquí es bueno detenerse un minuto y preguntarse: ¿por qué minimizan un problema ambiental tan grande como petróleo en el océano? Solamente para mantener la idea de que Dos Bocas, la gran refinería estatuaria, sí fue un éxito, sí funcionó. ¿Por qué salen a atacar a las asociaciones civiles como Greenpeace? ¿Por qué salen a decirnos que tenemos problemas más graves o que el problema fue este? ¿Por qué no salen a explicarnos las soluciones y después reparten culpas? ¿En qué momento van a empezar a hablar de soluciones, de mecanismos eficientes, de la gravedad del verdadero problema? Y no solamente limitarse a repartir culpas, a lavarse las manos y a decir: no fue del todo nuestra culpa,
Fue una situación extraordinaria que en este sexenio y en el pasado ya había sucedido. No en las mismas circunstancias, pero ya teníamos este problema de una refinería que contaminaba, de residuos fuera de control. ¿Cómo afectan estas megaobras a la salud? Es lo que estamos poniendo en tela de juicio. ¿Vale la pena invertir en estos sistemas petroleros de autosuficiencia energética, de soberanía, que ni siquiera se ha logrado? Y seguir dando dinero al petróleo cuando el mundo entero voltea a ver a las energías renovables, a los medios alternativos de combustible, y México sigue viendo al petróleo, le sigue invirtiendo al petróleo y ni siquiera lo controla. No hemos logrado el objetivo, pero las crisis, los problemas, los costos y los más bajos que altos ya están presentándose. Ya tenemos al Golfo de México contaminado, ya tenemos problemas de salud y los que vendrán, porque este problema ambiental no se puede solamente tiro un vaso y lo barro como en la casa y trapeo lo que está sucio. Es necesario dar una reinserción, dar una restauración al medio ambiente. Y todavía no escuchamos un solo plan del Estado, del oficialismo federal, sobre qué van a hacer, sobre cómo van a reponer los daños que ya se hicieron. No digo que resuelvan el problema de un día para otro, pero sí que presenten ideas, propuestas, soluciones que por lo menos demuestren que tienen el interés para sí solucionar los problemas que están causando con su negligencia. Cuando eso haya sucedido, cuando esos escenarios ya los estemos viendo en la realidad de México, entonces en La Voz Incómoda no tendremos que incomodar a nadie, porque las cosas estarán según su curso. Pero hasta que eso no suceda, aquí y en cada parte de México seguiremos incentivando hablar, crecer, exigir y cuestionar. Cuestionar para obtener conocimiento, cuestionar para hacer reflexión y cuestionar para exigir. Exigir que se respeten los preceptos constitucionales, que se respeten los tratados internacionales en protección al medio ambiente. Exigir que haya congruencia entre el discurso y lo que sucede. Exigir que México voltee a ver a su medio ambiente y lo proteja. Que no sea más importante el discurso político, los titulares de los periódicos, callar los problemas que ya están enfrente de nosotros, y que lo importante sea solucionar de fondo esos problemas. ¿Qué van a hacer para no volver a tener un tema de contaminación producida por negligencia como el que hoy estamos padeciendo? Eso es lo que deberíamos estarnos preguntando en cada rincón de México. Hoy estamos en una cafetería muy linda. Hoy estamos pensando y analizando. Quédense con nosotros para el segundo segmento. Ya no estaremos aquí, pero les aseguro que las noticias siguen igual de interesantes. Y estamos de vuelta en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz Incómoda. En este segundo segmento vamos a hablar el día de hoy acerca de la continuidad de este tema, de las consecuencias, las necesidades y sobre todo las obligaciones que hoy se han contraído. Se contrajeron obligaciones porque la negligencia genera daños y perjuicios, y como siempre, los problemas del Estado, los problemas de la desobligación, de la desatención y del tema mediático que prioriza la situación política que la situación antes que la situación emergente y necesaria, porque es más importante lo que pasa en los titulares de los periódicos que lo que pasa en el mundo que está afectando a los mexicanos. Claro, las comunidades indígenas, las comunidades de los barrios aledaños son las víctimas morales y de afectaciones ambientales más grandes que genera este desastre medioambiental, este desastre de gestión y desastre negligente de actividades del mismo gobierno. Porque esa obra estatuaria de Dos Bocas no solamente no genera ganancias, sino que genera perjuicios. Y es así que tenemos que hablar necesariamente de la escuela preescolar Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez, colindantes de la refinería Dos Bocas, expuestos a riesgos constantes en temas de salubridad, de salud, de gestión de recursos y de desperdicios, donde los mechones de gases,
los ruidos, el olor constante al petróleo no le interesa al Estado, porque mientras la refinería siga siendo un estandarte político, ellos están contentos. Alumnos, docentes, padres de familia, ciudadanos que tienen que coexistir y hoy son víctimas del desperdicio generado por el oficialismo. Síntomas en niños y adultos, entre dolores de cabeza, mareos, náuseas, asma y desmayos, se han vinculado directamente a la contaminación producida por esta refinería. Las promesas incumplidas desde el 2019 hablaban de reubicación, de modificar los lugares de estas escuelas preescolares y primarias para que nuestros niños mexicanas y mexicanos estuvieran seguros, que no tuvieran afectaciones reales y que se encontraran en aras de apoyo al medio ambiente, sin problemas más allá, sin problemas innecesarios y sin afectaciones nocivas para la salud. Sin embargo, esta reubicación no existió más que en el discurso, porque los hechos, hasta el día de hoy, son factos negativos. No se ha realizado la reubicación. El cinismo del oficialismo es claro. Se sacrifica la salud por el discurso político. La seguridad de la población queda en un segundo término para proteger contratos, para proteger obras estatuarias, para proteger ideas políticas que en la realidad traen perjuicios y no beneficios. Este caso expone claramente que la idea del Estado hoy no es la protección de la ciudadanía, es la propaganda y el desarrollo de sus aliados en la vida ciudadana. Y es así como nos encontramos que el país, el día de hoy, ya recubre una denuncia, el periódico El País ya recubre una denuncia constante acerca de que Dos Bocas sigue, de que no se ha reubicado a la ciudadanía y que hoy los desastres naturales ocasionados por los desperdicios mal manejados de manera negligente son y están convirtiéndose en uno de los problemas más grandes que México tiene. Ahora, si analizamos de fondo el proyecto, si no solamente hablamos de lo sucedido ahora en estos días recientes, me podrían decir, bueno, pero oye, no solamente hablemos para incomodar, hablemos para proponer qué sucede, qué pasa. Y es lógico el cuestionamiento a la inversa también, el cuestionamiento en contrario acerca de que el proyecto presuntamente sí está funcionando. Sería un argumento válido. Y digo que lo sería en una realidad donde no nos encontráramos que empresas ligadas a Adán Augusto, que empresas con contratos multimillonarios otorgados por adjudicación directa, demuestran que el oficialismo lo único que hace es tomar a la obra pública, es tomar al desarrollo económico mexicano como un botín político. Grupo Huerta Madre y otros contratistas evidencian adjudicaciones opacas, favoritismos y vínculos directos entre amiguismos y relaciones personales del oficialismo con las empresas contratadas y subcontratadas. Es así como el costo final de Dos Bocas asciende a más de 20 millones de dólares, casi 3 veces más que el presupuesto original destinado al proyecto. Es decir, en sobrecostos, en problemas, en imprevistos, generamos 3 veces más de gasto para México del que se había predestinado. Un proyecto que cuesta 3 veces más es un proyecto que dudosamente va a cumplir con los objetivos teleológicos del inicio y al contrario, va a generar problemas a futuro, sin contar los problemas que ya está generando por negligencia, por errores de construcción y errores en los protocolos de salubridad y seguridad necesarios para el proyecto. Casi 3 veces este presupuesto. Hoy, Dos Bocas tiene una producción apenas de 134.3 mil barriles diarios, 40% de la capacidad que debería tener. Es decir, la gran obra de este oficialismo que pregona progreso económico, avance e innovación tecnológica no está funcionando ni siquiera al 50% de su capacidad. Hoy reflejamos ineficiencia y negligencia
porque la omisión también genera responsabilidad, y cuando vemos que se está omitiendo el hecho de incentivar que la refinería trabaje al 100% de su capacidad, que la refinería solucione sus problemas, porque la omisión constante ante los problemas genera la responsabilidad del Estado de decir, ¿sabes qué? Yo tengo la culpa porque si Dos Bocas no está trabajando y el dueño de Dos Bocas, entonces es mi culpa. Pero no vemos al Estado tomando responsabilidad, no vemos al Estado saliendo adelante, vemos a un Estado escondiéndose, ignorando, volteando la mirada y diciéndolo a los mexicanos, voltea la mirada, voltea y no te des cuenta y no preguntes y no cuestiones y no exijas. Pero en La Voz Incómoda lo que pensamos es que el mexicano tiene todo el derecho de alzar la voz, de preguntar, de cuestionar, de exigir que lo que se pagó con dinero del erario público sirva efectivamente para el pueblo. Y es así como nos encontramos también con investigaciones de mexicanos contra la corrupción. Señalan que Hernán Bermúdez Requena es parte de una red de robo y tráfico de hidrocarburos dentro de Dos Bocas. Es decir, si solamente están produciendo el 40% de su capacidad, una parte de esto se la están llevando en una red de tráfico y robo hacia esta obra estatuaria, por lo que nos encontramos que hay dos posibilidades. O dentro del oficialismo se permite el robo, el tráfico, sin que haya una investigación específica sobre el problema para sancionar a quienes están irrompiendo la ley, o por el contrario, no tienen control, no tienen estructura y no tienen la capacidad para tener una fiscalización, un ordenamiento, una manera de regular, de conocer sus proyectos y saber dónde está el problema. Porque puede ser que ellos no lo hayan autorizado, pero tampoco están investigando lo necesario o de la manera suficiente para resolver el problema que ya se está presentando. Yo no soy de los que dicen que la corrupción en los puestos operativos son culpa de los puestos ordenadores, pero sí pienso que el hecho de que los puestos ordenadores conozcan que hay corrupción y no se enfoquen y no manifiesten sus esfuerzos por acabar con este tema, quiere decir que sí son responsables, cuando menos por omisión, de resolver los problemas de corrupción que enfrentan. Informes son contradictorios, la promesa del discurso y los hechos chocan constantemente. Hoy no hay rendición de cuentas, hoy la supervisión es deficiente dentro de los proyectos, porque es más fácil hacerse de la vista gorda, ignorar el problema y no voltear a ver lo que tenemos que estar analizando. Hoy que se ha expuesto una corrupción estructural por parte del oficialismo, de Morena, de la 4T, y la prioridad voltea y parece ser proteger contratos, proteger amiguismos, proteger estos sistemas de corrupción que ellos decían que venían a destruir. Bueno, ¿qué podemos hacer como mexicanos, como ciudadanos, sino interesarnos en cuestionar y en ponerlos contra la pared y decirles ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me vas a justificar que no estás investigando la corrupción? Que no hay sanciones efectivas, que no hay responsables. Tal vez tú no lo hiciste, pero lo estás permitiendo. Tal vez no les dijiste háganlo, pero estás dejando que ellos trabajen como quieran, que ni de como quieran. Y eso, México no lo puedes permitir. No podemos darnos el lujo de caer en estas situaciones y en estos problemas. Hoy México tiene que exigir, tiene que cuestionar y sobre todo tiene que alzar la voz sin miedo, tiene que alzar la voz en lucha por la verdad, la probidad y la honestidad. Hoy me pregunto, ¿quién está encubriendo? Y se los pregunto a ustedes. Que este tema sea ineficiencia e ineptitud de no poder encontrar al responsable, o por el contrario, están tapando el sol con un dedo e intentando proteger a sus aliados que están rompiendo la ley con corrupción, con impunidad y con lavado y hasta tráfico de hidrocarburos. ¿Por qué los costos se dispararon tanto? ¿La corrupción es nueva? ¿Es a raíz de la operatividad de Dos Bocas? ¿O la corrupción comenzó cuando triplicaron 3 veces más el costo original del proyecto a más de 20 millones de dólares? Un México que se dice austero, que dice que no gasta de más y que no hay lujo para sus políticos, pero ¿cuánto se gasta en estas mega obras que traen problemas medioambientales, que traen contaminación y que ignoran a su ciudadanía? ¿Cuánto más? ¿Cuánto que esperar los niños de kinder?
¿Cuántas generaciones más tendrán que ser sometidas a este escrutinio de enfrentarse a las capas nocivas de humo, a los hidrocarburos cerca, al dolor de garganta, al calor producido en la fábrica que contamina su entorno? ¿Cuántas generaciones de preescolar y de primaria más tendrán que sufrir este tema? Porque desde el 2019, hace 7 años, se prometió la reubicación de las escuelas y de las comunidades y hoy todavía no se ha hecho. ¿Otros 7, 14, 21 años más? ¿Cuántas generaciones más, mi México, tendrán que pasar para que trabajes, para que luches, para que cumplas con lo que prometiste? Esto es La Voz Incómoda, y a quien no le guste, que me debata, que me defienda, pero que sobre todo, que cuestione. Si me cuestionan a mí, contestamos y platicamos, pero si nada más protegen y defienden al oficialismo, no tenemos más tema de qué hablar. Les mando un fuerte abrazo, no se vayan, continuamos con el siguiente segmento. Muy buenos días, tardes y noches, seguimos aquí en La Voz Incómoda, su programa favorito del burrito fronterizo, en donde en este tercer segmento del día de hoy, 24 de marzo, nos vamos a encontrar hablando acerca de un contraste, 2 ideas, 2 posiciones y 2 planteamientos. Sí, vamos a hablar un poquito desviándonos del tema de Dos Bocas, enfocándolos hacia el nivel federal sobre Jorge Romero y un lema que promete honestidad y filtros contra el crimen en todas sus secciones. Considero que esto se relaciona bastante con el tema anterior, porque hablábamos acerca no de una responsabilidad de asesinato per se, pero sí de una responsabilidad nacida a partir de la omisión de acabar con la negligencia y en un segundo momento de atacar a la corrupción que hoy en México abunda en cada uno de sus sectores. Y es ahí donde nos damos un mensaje claro. Acción Nacional, a través de su dirigente Jorge Romero, sale a decir que ellos acaban de aperturar candidaturas, acaban de aperturar espacios para la juventud, para los ciudadanos mexicanas y mexicanos que se interesen en el tema político y quieran incidir efectivamente en la sociedad. De esta manera sale y nos comenta: así sea el mínimo indicio de que estás haciendo equipo con el crimen organizado, ahí nosotros le decimos adiós. Y procede a denunciar que en Morena y el oficialismo ya existen pactos con personajes guachicoleros, talamontes y redes criminales. Una acusación bastante seria, bastante peligrosa y sobre todo bastante contundente. Contundente en el momento en el que empieza a desafiar al partido en el oficialismo y como oposición se presenta con una denuncia activa. Si analizamos lo comentado anteriormente, si analizamos que efectivamente no hay carpetas que tengan sanciones reales ya impuestas a funcionarios públicos por conceptos de responsabilidad a raíz de sus acciones u omisiones, entenderíamos que efectivamente sí nos estamos posicionando en un esquema bastante alejado de la justicia. Un esquema que parece perpetuar la impunidad, que parece perpetuar, avalar, permitir y consensuar que México no realice investigaciones penales a sus funcionarios por el simple hecho de ser funcionarios. Y ahí tenemos un problema que no podemos dejar pasar, que no podemos ignorar. Una situación crítica en el Estado mexicano que hoy Acción Nacional está denunciando y denuncia fuerte. Arguye que no tenemos la persecución del crimen hoy por parte del oficialismo. Y argumenta y continúa con que en contraste, Acción Nacional ha implementado filtros estrictos que conllevan la revisión de historiales, de cargos anteriores en el servicio público, de antecedentes de situaciones penales y la aplicación de tecnologías para excluir a personas que puedan querer ser candidatos, pero que hayan tenido algún vínculo con criminales o con relaciones de grupos delictivos. Una propuesta novedosa, una propuesta muy novedosa, innovadora, que nos trae nuevas perspectivas, que nos trae nuevas ideas. Aquí la pregunta es, ¿será efectiva? ¿Será posible que de verdad estemos frente al cambio político que México necesita y que México ha estado pidiendo? ¿O por el contrario, solamente nos encontramos en situaciones de riesgo, de crimen y de avalar
con diferentes discursos, la inactividad. Ahí la respuesta de Acción Nacional ante las dudas es una convicción fuerte, una voluntad sólida y sobre todo una idea clara. El oficialismo lo está permitiendo, decían que era el cambio y a la fecha no lo hemos visto. Y cuando se menciona que ya llevan 6, 7, 8 años en el poder, el tema de no haber avanzado en sus mayores promesas de lucha contra la corrupción es más que evidente. Y entonces nos siembra la duda, necesitamos un cambio. ¿Es este el cambio? Hoy que Acción Nacional propone innovar en los filtros necesarios para llegar a ser un funcionario público, por lo menos nos presenta el cómo. No puedo decir que certeramente al 100% va a ser eficiente, pero ya nos está trayendo un plan, con intenciones, con ideas, con indicios. Ya nos está diciendo, oigan, hay un problema, visibilizamos el problema de la corrupción, denunciamos que existen nexos entre el oficialismo y grupos delictivos y aquí estamos incorporando mecanismos. ¿Cuáles mecanismos? Estos mecanismos. Filtros, investigación de antecedentes, revisión del estado de les pueda llegar a tener una persona en relación con grupos delictivos para entender si la relación es suficiente para decir, ¿sabes qué? No te vas a quedar, no vas a acceder a un cargo público, por lo menos no con nosotros. Y es ahí donde Acción Nacional toma un punta de lanza, un ego fuerte y contundente para decir, aquí vamos a ser cautelosos, vamos a ser cuidadosos de lo que se dice y de lo que se hace, de que el discurso político sea combatir a la corrupción y que nuestros filtros internos ya combatan a la corrupción dentro y fuera del partido. Y ahí entonces nos encontramos con una dinámica de poderes muy interesante, con un cuestionamiento interno de, ¿será cierto? ¿Lo van a poder hacer? Ya lo están haciendo. Para 2027 los filtros ya fueron impuestos, las sanciones ya fueron impuestas y las investigaciones ya comenzaron. Así que si quieres ser candidato de Acción Nacional, te tengo muy buenas noticias. Porque precisamente el segundo punto a tratar en este tema son las candidaturas ciudadanas y el nuevo mecanismo para adquirir a ellas, para acceder a ellas. Con la idea de transparencia, con la idea de hacer un contraste real entre el discurso político del oficialismo y el discurso político de la oposición, Acción Nacional decide que podrán postularse todas y todos los de México a través de una aplicación digital donde Acción Nacional demostrará antecedentes limpios y exigirá a sus aspirantes que representen los valores, los principios, sus ideas, sus aspiraciones. Serán evaluados a través de entrevistas, de debates, encuestas públicas, para reconocer quiénes son las mejores figuras posibles. Pero el hecho de poder registrarte a las aplicaciones de Acción Nacional y ya tener una vía establecida y clara para adquirir como un ciudadano promedio una candidatura en el servicio público, ya debería considerarse un avance, porque entonces la cúpula se está rompiendo. Los espacios de puertas cerradas en donde se pregonaba que solamente los amigos y los compadrazgos iban a establecer a los siguientes funcionarios públicos, se está empezando a fracturar, se está empezando a romper y está vertiendo, está permeando el esquema de nuevas caras, de nuevas figuras, de nuevos personajes. Y ahí es donde Romero reta directamente al oficialismo y menciona: si estás chocado de los políticos, si estás chocado de la política, pues éntrale para cambiarla. Mientras Acción Nacional protege la honestidad y el oficialismo perpetúa la impunidad, permitiendo que delincuentes sigan en las calles sin investigarlos, sin sancionarlos correctamente, vemos dos figuras políticas en México chocando, encontrándose y conflictuándose la una con la otra. Y como ciudadanos no nos queda más que abrir los ojos, observar, analizar y preguntarnos hacia dónde va, qué es lo que vamos a lograr y de qué manera lo podemos lograr, qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Acción Nacional ya nos lo dice. Queremos, primero,
combatir a la corrupción. Segundo, darle la oportunidad a los ciudadanos de participar activamente. Lo primero, ¿cómo lo harán? Estableciendo filtros para que las personas que tengan nexos estén imposibilitadas para llegar al poder. Y lo segundo, será a través de virtuales, digitales, que favorezcan y amplíen las maneras en que un ciudadano pueda registrarse y ya empezar a ser partícipe previo de manera interna para contender y llegar a la candidatura de un puesto público. Es decir, la propuesta de hoy de Acción Nacional es que todas y todos con base al principio de democracia que rige a la Constitución mexicana tengan los accesos necesarios para llegar a un puesto público, a un cargo, a una función en donde se vuelva mandatario del pueblo. No mandante, mandatario, porque es quien le servirá a que la bella nación llamada México, en donde vivimos, crezca, mejore y conquiste. Es así como nos encontramos ante una situación bastante interesante. ¿Será que los ciudadanos van a aprovechar esta apertura en la estructura tan cerrada que había sido el poder hasta hoy en día y van a involucrarse con Acción Nacional para llegar a estas candidaturas de manera efectiva, o por el contrario, van a cerrarse y van a caer en estigmas de no apoyar? Considero que mantenerse apolítico, apático, desinteresado es lo peor que un mexicano puede hacer en un día como hoy, donde la política y las necesidades sociales atienden a elementos que ya son urgentes, que ya son necesarios de atender y que no podemos dejarlo para mañana, no podemos dejarlo para la siguiente semana, no podemos quedarnos callados un mes y esperar que el siguiente sea mejor, porque abril, mayo, junio, julio tienen que ser meses de lucha y de social, en donde las ideas, las propuestas prevalezcan, donde prevalezca el espíritu, el ímpetu y la voluntad, antes que una situación en donde se olviden acerca de la verdadera importancia del servicio público. Esto es La Voz Incómoda. Este fue nuestro tercer segmento del día de hoy. No se vayan todavía, nos queda un último segmento que van a ver en unos cuantos segundos. Les mando como siempre un fuerte abrazo. Vayan a invitar a sus amigos y como siempre, mi gente chihuahuense, vamos a compartir las noticias que hoy importan en México. Nos vemos en unos minutos. Muy buenos días, tardes y noches. Nos encontramos en este último segmento del capítulo del día de hoy, aquí en La Voz Incómoda, su programa favorito dentro del burrito fronterizo, para hablar acerca de las críticas. No de nuestras críticas, sino de las ajenas, de las contrarias. Porque como todo que tiene dos lados una moneda, también los temas políticos, cuando alguien propone, alguien critica. Y viceversa. Entonces, es importante que hoy volteemos a ver, y me llama la atención las declaraciones que realiza María Luisa, alcaldesa electa allá en nuestro lejano lado norte del país, en donde empieza a cuestionar y a criticar fuertemente al Partido Acción Nacional por presuntamente haber robado la idea de incidencia juvenil y política de la ciudadanía. Es decir, así como chismecito, parece ser que un partido acusa a otro de decir me copiaste la idea, y preguntamos, ¿cuál es la idea que te copió? Reclutar a la ciudadanía para que se una al partido. Vaya, descubrieron el hilo negro, pero no. El tema de fondo aquí es que Acción Nacional pretende utilizar aplicaciones virtuales, digitales, medios transparentes de información para seleccionar a sus candidatos e invitar a las personas a que colaboren con ellos, a que se unan a la causa, a que se unan a la lucha y a que empiecen a avanzar políticamente dentro de los diversos escenarios del país, en el ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, de esta manera nos encontramos con que el oficialismo parece estar renuente a permitir esto, y como no puede de manera coercitiva generar una sanción, lo que hace es criticar, minimizar y estigmatizar las propuestas bastante novedosas que Acción Nacional genera. Y es que lo mejor que se puede hacer es encontrar que se molestó tanto al oficialismo con esta acción que se le pudo decir, oye tú, sí, de ti estoy hablando,
lo que hice te molestó. Y te molestó tanto que me atacaste, que me criticaste. Esto es como una pelea de ex entre una pareja rota. Él hace algo y ella se enoja. Pero se enoja porque siguen teniendo afectaciones, porque sigues entrometiéndote en su esfera personal. Y ahí es donde generamos que sí, Acción Nacional tuvo una situación de avance tan grande que tuvieron que salir a criticarlo y a estigmatizarlo. A esto, Romero, como dirigente de Acción Nacional, nos demuestra y nos sale a decir que lo que tienen ellos es un acuerdo con guachicoleros. Nosotros, refiriéndose a Acción Nacional, vamos a competirle a Morena en los 300 distritos. Viendo así que mientras Acción Nacional afilia, busca, construye en México una fortaleza democrática de participación ciudadana, Morena no solamente no lo hace, sino que critica a quien sí lo está haciendo, a quien está incentivando la participación política. Y es que ahí es donde entra el problema. Aquí la situación no es contra el oficialismo y no es contra la oposición. Es que no podemos criticar todo, así como no podemos aplaudir todo. Lo importante es tener una visión crítica, objetiva, de los hechos, de lo que está sucediendo, de los comentarios, de los problemas, de las adversidades y también de las propuestas, para que de esta manera podamos decir, esto está funcionando o no, esto no está funcionando. Aquí vemos un resentimiento político de un partido en el oficialismo que parece estarse empezando a ver intimidado en relación a partidos novedosos, a partidos extraños, a partidos que traen una nueva idea, una nueva visión de la política. Invertir a los jóvenes en el presente es algo de aplaudir, porque se dice mucho que los jóvenes son el futuro, pero se olvidan de que los jóvenes también somos el presente de México. Los ataques hacia la corrupción que se ha sistematizado a lo largo del periodo del oficialismo que hemos mantenido en los últimos años y en la historia de México genera una situación bastante a nivel país. Continuando con este tema, me pregunto por qué el oficialismo critica que se abran redes sociales para incentivar participación política. Tan estigmatizada, tan en segundo plano tienen a la democracia, que el tema no es hacer que la gente participe para que la voluntad del pueblo escoja a sus gobernantes, sino que los escojan a ellos. Tanto ego tienen que se consideran más importantes que la democracia mexicana. Esto es un estigma, es un problema que tenemos que empezar a romper como mexicanos, con el amor a la patria, con la participación y con el interés por demostrar que México es un país de ciudadanas y de ciudadanos activos, informados, involucrados e interesados en el desarrollo político de manera integral del país. Ahora, la estrategia es clara. Para 2027 se está apuntando a legitimidad, a juventud y combate a la hipocresía. Esa distinción y antinomia y antítesis que se encuentra entre el verbo del discurso del oficialismo con sus acciones materiales, que contrarresta grandemente como polos opuestos lo que está sucediendo en México. Ahí se advierte, se entiende que la idea de para contrarrestar esto, un discurso congruente, claro, que conecte lo que se dice con lo que se hace, que no solamente salga a proponer y a pedir que la ciudadanía participe, pero que se sume a la estructura que ya existe, sino vamos a modificar la estructura, vamos a modificar los requisitos y los filtros. Esa es la propuesta de Acción Nacional. Modifiquemos la estructura para demostrar que la participación ciudadana puede crecer y se puede involucrar de manera orgánica. Acción Nacional apuesta por candidatos honestos, con nuevos perfiles, principalmente jóvenes, con fines claros, para excluir a los que ya hayan tenido alguna relación con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, con que ya hayan sido funcionarios públicos y que hayan estado no necesariamente del lado del oficialismo, pero que hayan roto los ideales de convicción y de voluntad con probidad y honradez que deberían
haber sido rectores de sus actuaciones como funcionarios públicos, demostrando así que el tema no es personal, que el tema no es una competencia por decir este partido es mejor que este, sino qué partido le abre mejor las oportunidades y le presenta espacios novedosos de interés social a las y los mexicanos. Hoy que la participación del crimen organizado es de cualquier manera una intervención cuasi directa a las elecciones, a las campañas, a las mismas votaciones. No podemos quedarnos de brazos cruzados y decir sí, las cosas están bien, porque la ley se está siguiendo, la ley se está rompiendo, porque la naturaleza de los hechos que se han manejado está destruyendo el ideal del deber ser con el que se creó teleológicamente la ley. Y hoy la idea es clara desde Acción Nacional. Decir que los verdaderos hipócritas, que la incongruencia entre un discurso y los hechos existe desde el oficialismo, que aquellos que critican y que atacan la apertura nueva que Acción Nacional acaba de implementar son los mismos que se han mantenido omisos, desinteresados y deslindados, con las manos lavadas acerca de las obligaciones que se tiene con la investigación penal y con las sanciones resultado de esta investigación. Es así que el hecho de que Acción Nacional aplique filtros, genere cambios, genere nuevos personajes políticos, resulta beneficioso e interesante. Y ahí le hago un llamado a los jóvenes, no a que se unan a Acción Nacional, a que se unan a la política, a que se unan al interés social, a que se unan a decir qué es lo que está pasando. Vamos a investigar, vamos a leer, vamos a interesarnos. Porque cuando eso se haya logrado, les aseguro que México tendrá una sociedad más grande, más participativa, más involucrada, interesada. Y cuando la sociedad verdaderamente exija, vigile, busque rendición de cuentas, busque transparencia y la utilice de manera certera y efectiva, nos habremos encontrado con una sociedad muy distinta a la que tenemos hoy en día, en donde no hay miedo, en donde no hay desventaja, en donde se sabe que el Estado es el mandatario, que el Estado tiene obligaciones y que hoy por hoy tenemos la facultad de exigirlas, de exigir su cumplimiento, su supervisión, su análisis y su control. Hoy el contraste político es evidente. Entre blanco y negro, entre un polo y otro, dos estrategias. Unos que, como hablábamos hace poco, llenan eventos masivos de forma inorgánica, movilizando a las personas con recurso público, o por lo menos con un recurso del que no se ha explicado de dónde proviene, de dónde. Y por el otro, un partido que crece, que apertura espacios para la ciudadanía, y que menciona, súmense, trabajemos, investiguemos y propongamos. Yo les pregunto para ir cerrando el día de hoy, ¿qué consecuencias creen que sucedan en 2027? ¿Consideran que la nueva apertura hacia jóvenes será la remontada de Acción Nacional en temas políticos electorales? ¿O por el contrario, que Morena se seguirá fortaleciendo dentro del oficialismo cíclico que ya hemos explicado anteriormente? ¿Acaso podrá Acción Nacional disputar los 300 distritos frente al Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Acaso el PAN será capaz de ser la competencia directa del oficialismo? Hoy las dudas, la incertidumbre nos atacan, nos golpean. Por eso tenemos que abrir bien los ojos y estar centrados hacia dónde vamos. Acción Nacional muestra una posible crítica, una limpia, una participación ciudadana activa. Jorge Romero abre las candidaturas y presenta oportunidades para las y los jóvenes, mientras que allá en el oficialismo se perciben contratos sobre costos, mala gestión y negligencia. Acción Nacional no está compitiendo, está retando a la autoridad, está enfocándose en el desarrollo futuro del país, creando un refugio para delincuentes, pero para esos delincuentes que se creen muy seguros, y les está diciendo: ven aquí, refúgiate porque te vamos, escóndete porque te estamos buscando. Y cuando los haya reunido, cuando los esté identificando, los va a desechar, los va a descartar. No refugia para aplaudir, para atacar, para demostrar que la impunidad en México no ha vencido a la justicia, que las investigaciones se pueden mantener, que los apoyos, que las luchas, que las sanciones deben imponerse. Rumbo a 2027 hay una diferencia que puede cambiar no solo las elecciones,
sino el futuro ético y democrático de México. Será un parteaguas necesario en la ciudadanía y construcción de la misma para nuestra patria. Esto es La Voz Incómoda. Como siempre, la última palabra la tienen ustedes y nos quedamos pendientes acerca del tema el día de mañana. Regálenos un like, síganos, compartan y vamos adelante porque México necesita seguir alzando la voz. Nos vemos el día de mañana.